días. Mi nombre es Iván Chacón. Yo les vengo a hablar sobre lo que sería el control off. Ok, bueno, y como podemos ver, este es un controlador de humedad, presión y temperatura del dispositivo que les voy a hablar hoy. Su nombre o su número de pieza sería el FC12-210EU-AC. Esta sería como decir la parte técnica, ¿no? Su número de parte. En el cual, bueno, aquí podemos ver y o identificar cuáles serían eh, cada cuestión allí que tendría ese dispositivo, ¿no? Tenemos bien enumerado, por lo menos aquí el número uno sería el enchufe, que sería el ventilador de emisión. Este ventilador de emisión es el que es el sería la salida del ventilador para lo que sería la cuestión de temperatura. El 2 sería la potencia LED, es decir, que esto sería cuando estaría activado o prendido el dispositivo. El 3 sería el indicador de temperatura, que sería aquí, que es cuando está encendido, es decir, que es cuando él prende la alarma para ver si el dispositivo está encendido, es decir, cuando el dispositivo vaya a controlar esa temperatura. El 4 es la parte de humedad, también como el de temperatura, funciona igual de la misma manera. El 5 serían las perillas. Estas son las perillas que entonces, por lo menos estas, como más adelante lo vamos a explicar, estas son las perillas de temperatura, estas son de humedad y estas son las de velocidad del ventilador. ¿Ok? El 6 sería el enchufe del ventilador de extracción, que ese ventilador es el de humedad. ¿Ok? Ese sería una salida opcional que tiene por acá. El 8 sería el soporte, como por aquí, para colocarlo a la pared o sujetarlo a la pared. El 9 sería un pasacable, también de 12 milímetros. Y es la parte 10, sería también un pasacable de 16 milímetros. Esto sería más o menos lo que sería o las partes, los números aparte o con cuál consistiría este dispositivo, ¿no? Que básicamente es de controlar lo que sería la humedad y presión y temperatura de un lugar que se quiera hacer ese control. Por lo menos de una nevera, de un cuarto frío, de algo que tenga humedad. Entonces, muchas cosas. Bueno, este dispositivo funciona de excelente manera para hacer esa cuestión allí, ¿no? Entonces, tal cual como los veníamos explicando hace rato, como les venía diciendo, cómo funcionan estas perillitas. Bueno, estas perillitas, por lo menos la primera, es el control de temperatura. Entonces, por lo menos aquí podemos ver, este es el número de grados centígrados, de repente que nosotros queremos regular que la perillita funcione o la perillita se active para los ventiladores. Es decir, que por lo menos si nosotros colocamos la perilla aquí en 24, él quiere decir que si está en menos de 24, el ventilador no se va a prender. Si ya esa velocidad de 24, perdón, de los 24 grados aumenta, entonces quiere decir que él va a activar la alarma y va a encender los ventiladores. Eso lo podemos explicar más adelante en una gráfica que va a aparecer a continuación. Ahora tenemos esas perillitas que son las perillitas de control de humedad. Esto se mide más o menos un porcentaje. Esto se mide desde un 0% hasta un 100% o también desde un menos 50% más o menos, que eso lo vamos a ver más adelante con este tema de los ventiladores. Más adelante, esto sería un 0 de a 100 más o menos. Pero bueno, en control aquí sería un 30% hasta un 100%. Aquí es para controlar lo que sería la velocidad de los ventiladores. Por lo menos este primero es para controlar la velocidad de temperatura. ¿Ok? Esto sería. Entonces, aquí lo que podemos ver es que si por lo menos activamos aquí, entonces esto sería la velocidad de los ventiladores para el controlar la temperatura y eso sería la velocidad para controlar lo que sería la humedad. ¿Ok? Por lo menos aquí podemos ver que está desde un 100 hasta un menos 50% y aquí podemos ver que está desde un 20% hasta un 100%. Entonces, regulando esta velocidad de aquí, podemos regular esta velocidad de acá. Entonces, por ejemplo, este sería el ventilador de temperatura y este sería el ventilador de humedad, el extractor. Y bueno, por lo menos aquí podemos ver una gráfica de más o menos explicar cómo funciona este dispositivo. Este dispositivo, vemos aquí que los ventiladores no están funcionando. ¿Por qué? Porque vemos que está a una temperatura en 22 grados centígrados. Entonces, él se empieza a activar. Más adelante podemos ver cuando está a un 23 grados centígrados y un 55% de humedad. O sea que vemos que esto no está en su control para poder activar los ventiladores y por eso no están funcionando. ¿Ok? Por lo menos tenemos aquí lo que es el término de estéresis, que para una estéresis tenemos más un 2%
de grados centígrados y estamos a un 10% de grado de humedad. Esto más o menos cómo funciona el estéril. Eso sería el del set point. El set point nos va a indicar más o menos lo que es el término de la gráfica o el término de para cuando se utilizan los ventiladores o cuando él activa sus ventiladores. ¿Ok? Entonces con estas peritas, como dijimos anteriormente, con esto vamos a grabar para que se pueda cumplir esa parte de esa gráfica de aquí para que él pueda encender esos ventiladores. Por lo menos aquí podemos tener un claro ejemplo. Por lo menos aquí tenemos 24 grados centígrados acá y aquí tenemos un 60% de grado de humedad. Entonces aquí vemos que las dos temperaturas están encendidas. ¿Por qué? Porque vemos aquí que una temperatura de grados centígrados está en 26 grados y aquí podemos ver que un 70% de humedad. Y tenemos aquí grados que están en un 60%. Entonces aquí lo que podemos ver, inclusive aquí lo podemos observar, que claro, obviamente el ventilador se va a activar porque está a un 100% y está sobrepasando los grados de temperatura que él debería de estar, ¿ok? Al igual que el ventilador, entonces por lo menos ahí veíamos cómo anteriormente funcionaba eso. Entonces eso sería hasta a un menos 50%, es decir, aquí podemos ver un 50% porque lo tenemos grabado de esa manera, es decir, que a un 100% del ventilador, esto me va a funcionar a un 50% de humedad. Entonces, eso podemos jugar con eso. Bueno, y aquí tenemos por lo menos decir las gráficas, además, y aquí tenemos encendidas las luces, obviamente, que nos están indicando, están colocando la alarma del tema aquí del ventilador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Entonces, para nosotros poder desactivar o todo eso, cuestión aquí de las alarmas, lo que debemos hacer es, obviamente, apagar todos esos equipos que nos están colocando calor, de repente, si no sobrepasa temperatura, para que se vaya disminuyendo y así poder disminuir lo que sería el tema aquí sobre el tema de la temperatura y de la humedad, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos cómo funciona este sensor de temperatura, de humedad y presión. Muchas gracias.